presentación, ¿sí? Para que ustedes también pues puedan observar los temas con los que respecto vamos a tratar en todo este curso. Ahora, otra cosa, esta presentación también ustedes pueden acceder, ¿sí? En este momento, entonces, también puedo compartirles con un URL esta presentación, ¿sí? Así que cualquier persona que quiera observar directamente en su pantalla puede, pues, entrar a este URL. Entonces pueden entrar a este URL y aquí van ustedes a poder acceder a esta presentación. Si es que ustedes quisieran revisar esta presentación más a futuro, lo único que tendrían que hacer es guardar esta dirección, ¿sí? Y ahí pueden acceder en cualquier momento, siempre y cuando ustedes tengan acceso al internet. Ok, entonces empecemos. Vamos a hablar de la parte introductoria, en donde entraríamos a temas de instalación en sistemas contra incendios, las normas y reglamentos, la presentación de, pues vamos a tener varios proyectos y también los artefactos y equipos para este control de incendios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del primer punto, del segundo punto de normas y reglamentos de sistemas contra incendios, ¿sí? Básicamente, nosotros tenemos las normas vigentes en cada una de las zonas, en cada uno de los municipios en donde ustedes vayan a trabajar, ¿sí? En este caso está una lista de las normas vigentes aquí en Quito. En Guayaquil rigen otras normas, y en Cuenca otras normas, y a nivel nacional pues se utilizan las normativas o de las ciudades principales o las normativas internacionales. Pero estas normativas locales, fíjense que habla directamente o están relacionadas con las normas internacionales NFPA. Estas normas internacionales NFPA, ¿sí?, son creadas desde Norteamérica, en donde pues se reúnen varios profesores, varios investigadores con respecto a estos temas de incendios y realizan las actualizaciones correspondientes a cada una de las normas. Aquí en Quito utilizamos la ordenanza 470, ¿sí?, en donde se basan con este número de normas. La ordenanza 470 igual les voy a compartir más adelante. En Guayaquil tienen el benéfito, si no me equivoco la palabra, ¿sí?, de Guayaquil, en donde también tienen sus normativas que directamente estipulan que si algún elemento tiene algún diseño extra de lo que se nombra en esa normativa, pues a acudir a las normas internacionales NFPA, ¿sí? Entonces, tienen la total confianza de que el curso va a estar destinado para utilizar las normativas internacionales NFPA, ¿sí? Si en algún momento ustedes se encuentran con una diferencia con las normativas locales, es simplemente porque por conveniencia de la zona, que en este caso es Ecuador. Ya vamos a hablar de eso más adelante y más tendido, ¿no?, para analizar algunas consideraciones. Entonces, entre las normativas principales, nosotros tenemos la NFPA 1, la NFPA número 10, la 13, la 14, bueno, toda la lista que tenemos aquí. En el curso vamos a tratar con las normativas que son generales, ¿sí?, en donde nosotros podemos establecer un sistema de control de incendios. Entonces, tenemos la NFPA, entre estas principales van a ser la NFPA número 10, que habla acerca de extintores, la NFPA número 13, de sistemas de rociadores, la 14, de instalación de tuberías vertical y gabinetes, la número 20, bombas estacionarias, y la número 25, mantenimientos y prueba de inspección. Cuando ustedes requieran un sistema más exacto, más puntual, entonces se requiere tener la normativa para ese tipo de tema, ¿sí? Las normativas que yo les estoy entregando aquí en el Microsoft Teams, entonces prácticamente es una lista de las principales.
Hablando con las normativas NFPA, las versiones que yo les estoy entregando, me parece que están en la versión 2014. Bueno, tiene una variación, depende de la norma que se vaya a utilizar o que se tenga, ¿no? Estas normas ustedes también pueden acceder al Internet y en el Internet pueden descargarse la versión más actual. Sin embargo, cuando lo hacen de esa forma, les va a costar, va a tener un costo. Eh, Hablando de libros, el que es de mayor costo hasta con los códigos que les he hablado es la NFPA número 13 que habla de sistemas de rociadores. El libro más o menos está costando, según lo que averigüé recientemente, unos 100, 110, $120. Sí, es el libro más grande con respecto a estos temas. Claro que hay otros temas en donde abarcan eh, mayor cantidad de hojas, ¿no? Hay libros que son más pequeños, por ejemplo, la NFPA número 14 de instalación de tuberías verticales y gabinetes, que está alrededor de unos $60. Entonces, si ustedes quieren adquirir la versión más actual, ustedes pueden acceder al Internet y descargarse desde la página de la NFPA. Anteriormente hacían los envíos físicos, podían comprar libros físicos y también los libros digitales. No sé si estarán entregando los libros físicos, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, los libros que les estamos entregando en este momento son los libros que están, pues, libres al público, ¿no? En donde pues, son normas antiguas, pero en el caso de que nosotros, en los casos que vamos a utilizar, no necesitamos una mayor actualización. Además de eso, tenemos también las normas INEN que nos habla de los símbolos, gráficos, colores y señales de seguridad, ¿sí? Tenemos estas dos últimas normativas, son importantísimas, las Underwrite Laboratories y las Factory Mutual, o sus siglas que son ULFM. Cuando nosotros hablamos de sistemas contra incendio, estas condiciones de ULFM se tienen que cumplir, ¿sí? O se tiene que tener en los aparatos para bombeo, en las bombas, en las tuberías, que se garantice que están funcionando o que han sido revisadas con estas normativas ULFM. Eso nos garantiza que nuestro diseño sí tiene una garantía de servicio, ¿sí? Entonces, ahí también se puede ver claramente una pequeña diferencia con nuestro medio. Aquí, adquirir estos sistemas de bombeos o algún accesorio que cumpla con las normativas UL-FM, pues no es tan complicado. Lo que pasa es que cuesta bastante, ¿sí? Entonces ahí hacemos una relación de precios y servicios, ¿no? Ya, pero eso también vamos a hablar más adelante. Entonces, estas son las normas vigentes que tenemos aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Recuerden que el curso va a estar destinado para utilizar las normativas internacionales. Si en algún momento ustedes tienen o utilizan algún valor diferente con lo que nosotros vamos a nombrar aquí, ¿sí? Tienen que revisar que esos valores tienen que ser menores a las normativas internacionales. Ahora, ¿por qué no utilizamos aquí normas internacionales? ¿O cuándo nosotros utilizamos las normas internacionales? Muy sencillo. Cuando ustedes vayan a hacer un diseño, pues particular, a lo mejor por ahorrarse un poco de dinero, pues no requerimos mayor seguimiento a las normas internacionales. Pero si vamos a tener un proyecto en donde entra una aseguradora, la aseguradora les va a pedir la condición de que se cumplan las normativas NFPA, normativas internacionales, ¿sí? Y ahí corremos el riesgo, entonces, si utilizamos los valores locales, entonces, pues no nos puede pasar la prueba, ¿sí? Una cosa es la prueba de bomberos y otra cosa es la inspección de parte de la aseguradora, ¿sí? Hay que tener en cuenta estos dos pasos. Ok, entonces estas serían las normas con las que nosotros vamos a hablar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Ninguna pregunta? Ok. Recuerden que también yo les he habilitado, ¿sí?, el URL para que puedan acceder a la presentación.
Diego también nos pide alguna preguntita. Claro, Diego, por favor, puedes activar el micrófono. Sí, buenas tardes. Requisitos, ¿a qué nos referimos? Que tiene que tener algo. Ya, perfecto. Muchas gracias la pregunta, Diego. En realidad, aquí en Ecuador no existe un reglamento que nos diga que, por ejemplo, un plano hidrosanitario tiene que firmar un ingeniero que sea especializado sanitario, sino que también puede incluso firmar un arquitecto. En la parte de eléctrica también puede firmar un arquitecto. ¿Sí? Entonces no nos establecen una regla definida de cuáles son los ingenieros que deben de firmar. Sin embargo, aquí los profesionales que pueden presentar estos planos, estos requerimientos, el cuerpo de bomberos establece, obviamente que estoy hablando de forma local, ya depende de cada zona en la que ustedes se encuentren, pues pueden tener diferentes reglas. Un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico y un ingeniero civil, pues que sea hidrosanitario o también que esté familiarizado con este tipo de sistemas. ¿Sí? Prácticamente esos son los requerimientos que nos suele pedir el sistema, una aseguradora. Ahora, si ya entramos en un tema de una aseguradora, es porque el proyecto es muy importante, es muy grande, ¿sí? Si ustedes realizan un sistema contra incendios en una zona petrolera, un área petrolera, ¿sí? Antes de la contratación suelen pedir que el profesional que esté a cargo del sistema contra incendios tiene que tener la certificación, ¿sí? NFPA. Entonces, esa certificación NFPA también pues, se adquiere, ¿sí? También un tanto hablando de este tema, con una prueba. Eh, Usted, cualquier persona puede inscribirse, es más, puede enviar todos los papeles de acuerdo a su especialización, entonces tiene que cumplir varios requisitos, envían los papeles y luego la NFPA le dice, ah, sí, usted está aprobado para poder dar la prueba. Si les aprueban, pues directamente entregan su documentación y fijan una fecha para la prueba. Esta prueba contiene unas 100 preguntas, de las cuales ustedes tienen que contestar por lo menos 70 preguntas correctamente. Si pasan la prueba, se les entrega una certificación, que aquí también hablábamos de lo que era el CEPI, ¿sí? Que eso era al nivel latinoamericano, ¿sí? Entonces, para un poco ir más rápido, el día de mañana yo les puedo compartir los requisitos para esas pruebitas, ¿sí? Pero si es con una aseguradora y si es con un proyecto, pues grande, directamente van a tener que necesitar una certificación de la NFPA que ustedes pueden realizar esos trabajos de diseños contra incendios. Pero si hablamos de un sistema pequeño que quieren poner un visto bueno en el cuerpo contra incendios, entonces, pues no hace falta más que ser de estos tres tipos de profesionales. Un arquitecto no he visto que firme estos planos, ¿no? Sin embargo, eso tendríamos entonces directamente que preguntar al cuerpo de bomberos, aunque hasta el momento no han hecho ningún problema. Yo no le he visto ningún lío. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ya, muy bien. Entonces, continuemos. ¿Y cuáles son los objetivos de la seguridad contra incendios? Básicamente van a ser 5 pasos. El primero y el más importante es la protección de la vida. Luego vamos a tener la protección de la propiedad. Bueno, para la protección de la vida, nosotros primero deberíamos conocer cuál es el tipo de edificación que nosotros vamos a tener en nuestro sistema.
el número de personas que van a estar incluido dentro también de este tipo de sistema, ¿sí? Y pues básicamente, tal vez una información adicional, que lo que vamos a almacenar, ¿sí? Todos esos parámetros son importantes para directamente nosotros establecer cuál es el tipo de qué es lo que queremos proteger, ¿no? Con respecto a la vida. Recuerden que el tipo de edificación pues, va a depender, pues si es de oficinas, vamos a tener menor número de personas y controlar solamente en las horas de funcionamiento del edificio. Si es que es uno de viviendas, en cambio necesitamos pues verificar el número de personas que van a estar dentro en tipo residencial, ¿no? Eso prácticamente es con esta parte de protección de la vida, ¿no? Ahora, déjenme ver, por aquí alguien ha escrito algo. ¿Qué costo tiene la certificación NFPA? Nos dice Diego. Por supuesto, Diego. Hasta donde yo había averiguado, la certificación NFPA, para dar la prueba, tiene un costo de $150, $160, me parece. Ah, no miento, como $240, ¿sí? Si quieren redondearlo, pueden llegar a unos $300. Eso es solamente para dar la prueba. Ahora, la prueba en FPA, la certificación en FPA, no nos entregan aquí, ¿sí? Es decir, que la prueba ustedes tienen que viajar a las ciudades que están autorizadas para poder dar estas pruebas, ¿sí? Que en Estados Unidos tienen la sede. Entonces, si quieren tener la certificación y el costo, pues también deberían incluir el costo del viaje, ¿sí? El costo del hospedaje y también la prueba. Entonces, para que tengan una relación, yo estimaría que más o menos sería unos $1,500, ¿sí? Claro, ida y vuelta, pero de paso también van conociendo algún país adicional. Eso prácticamente es la prueba, el costo de la prueba, pero previo a eso, ustedes tienen que tener unos requisitos mínimos. Ahora, cualquier persona puede dar la prueba. Puede dar un tecnólogo, puede dar un ingeniero, o puede dar también una persona que esté trabajando en esta parte de sistemas contra incendios. Si es que es una persona sin título, tiene que cumplir por lo menos, me parece que son 6 años, de 5 a 6 años de experiencia en sistemas contra incendios. Si es un tecnólogo, tiene que cumplir hasta 4 años, de 3 a 4 años, ¿sí? Bueno, eso les voy a entregar el día de mañana, si están interesados, para poder dar esta prueba. Y si es un profesional, ¿sí? En donde la rama pues tenga que ver también con sistemas contra incendios, les pide solo 2 años de experiencia, ¿sí? Esto prácticamente sería con esto de la certificación en FPA, ¿no? Pero también algo que les quería mencionar, aquí en el país, pues me parece que solo hay 4 personas, máximo unas 6 personas, que tienen esta certificación. Así que si alguna persona está interesado, créanme que a ustedes les van a llamar a cada rato para trabajos, si es que tienen esta certificación, ¿sí? Ok, entonces, bueno, luego continuando, tenemos la protección de la vida. Tenemos también la protección de la propiedad. Esa es una parte secundaria que nosotros vamos pues, a tener en cuenta. Para la protección de la propiedad, identificar cuáles son los elementos de valor, cuáles son las áreas de protección específicas, cuáles son las áreas vulnerables, y pues también debemos de considerar el tipo o los elementos que nosotros vamos a proteger. Tenemos también el siguiente, que es la continuidad de la operación. Pues prácticamente lo que debemos aquí garantizar es que todo el sistema funcione las 24 horas del día, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones en la evacuación? La identificación de las áreas susceptibles para cuando ocurra un evento de incendio, ¿sí? Eso prácticamente con la continuidad de operación. La protección ambiental, en cambio, pues la correcta evacuación del agua, si es que tenemos una mezcla, una combinación de elementos químicos, ¿sí? Para no contaminar el medio ambiente. Otro tipo de contaminación, recuerden que siempre el humo.
o también en sí la expansión del incendio. Si nosotros tenemos una fábrica pues, que está en medio de bosque, cosa que suele ocurrir muy no tan seguido, pero lo que debemos procurar es que el incendio no se nos expanda a los alrededores. Tenemos también la conservación del patrimonio histórico. Esto es importantísimo, sobre todo para no tener pérdidas de estructuras históricas. ¿Cuáles son los materiales? Pues obviamente que para conocer esto debemos también saber cuáles son los materiales típicos en zonas coloniales. No hablemos tan lejos, digamos que aquí tenemos la ciudad de Quito y como ustedes saben es un patrimonio histórico, pero si ocurre algún evento, algún incendio, pues no vaya a pasarnos lo mismo que en la Catedral de Notre Dame, donde ocurrió un incendio. Y fíjense que no había una manera de resolver o de apaciguar el incendio, ¿no? Eso también pues, repercute en algunas condiciones políticas. Imagínense tener una tubería en un patrimonio histórico que por ahí salga de color rojo, entonces ese es otro tema, ¿no? Entonces, prácticamente esos son los objetivos de seguridad contra incendios. Tenemos entonces el triángulo, ¿sí? Que generalmente hablamos cuando ocurre el incendio. Prácticamente, para que suceda estos eventos, necesitamos 4 elementos. Uno es el oxígeno, el calor y el combustible. Y el cuarto elemento es en la proporción adecuada de cada uno de estos. Cuando nosotros apaciguamos un incendio, pues debemos atacar cualquiera de estos 3 elementos en este triángulo de fuego. ¿Sí? Con eso nosotros podemos controlar. Ahora, vámonos por ese lado. Los diseños que nosotros vamos a obtener, vamos a realizarlo, es simplemente para contingencia del incendio, ¿sí? Ahora, para apaciguar o para directamente eliminar el incendio está el cuerpo de bomberos. Por eso cuando nosotros hacemos estos diseños, tenemos un tiempo de respuesta. Ese tiempo de respuesta va a estar ligado para varios parámetros, ¿sí? Pero es en ese tiempo de respuesta en donde nosotros decimos, bueno, nosotros podemos controlar el incendio hasta este tiempo. Hasta eso el cuerpo de bomberos tiene que llegar, ¿sí? Y el cuerpo de bomberos es el que da el finiquito de que el fuego ha sido controlado. Nosotros solamente hacemos el diseño para controlarlo, no para apagarlo, ¿sí? Entonces, luego tenemos diferentes métodos de extinción contra incendios, ¿sí? Tenemos los métodos de extinción por agua, en donde la ventaja es un bajo costo, es de fácil disponibilidad, es un líquido no inflamable y es un punto de ebullición que va hasta 100 grados centígrados. Desventaja es que conduce electricidad y por ser un elemento que conduce electricidad, pues puede causar daños irreversibles a equipos que se asocien a la parte eléctrica, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos poner una balanza. ¿Qué requerimos? ¿Controlar el incendio o perder todos los elementos en la parte eléctrica de nuestra edificación? ¿Sí? Ahí es donde se implementan algunos elementos de control de incendio que a lo mejor pueden resultar un poco más costosos. No es efectiva en incendios de líquidos inflamables como hidrocarburos. Es de conocimiento general que cuando ustedes aplican un incendio, tienen un incendio de aceites y cuando le ponen agua, pues lo que hacen es expandir más el incendio, ¿no? Ahora, tenemos otro tipo de extinción, que es extinción por agua de espuma. La ventaja es que sigue siendo relativamente de bajo costo. Es de fácil disponibilidad, es un líquido acuoso, espuma no inflamable y combate el combustible de hidrocarburos. El diseño, pues, generalmente se lo realiza de la misma forma del sistema de como flujo de agua, ¿sí? Y en el momento en que nosotros vamos a tener el desalojo con espuma, colocamos un mezclador y ese pues realiza el desalojo y con respecto al contacto del medio ambiente, pues se ejerce una combinación química de tal forma que sale la parte de espuma, ¿sí? Las desventajas. Esto va a tener un mayor ciclo de mantenimiento, por supuesto, porque ya no es simplemente un líquido, sino que va a tener varios parámetros de control para el mantenimiento
por utilizar este elemento de espuma. Tenemos ahora otro más, que es la extinción por niebla de agua. Las ventajas son boquillas instaladas alrededor de incendio. Por lo tanto, nosotros vamos a controlar incendios puntuales. Las gotas finas se evaporan y por evaporarse, pues no ocasionan daños a los elementos que se van a controlar. Y pues la ventaja también que se instala en sitios que contienen gran valor económico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, escuché un micrófono por ahí. Entonces, prácticamente esto es lo que nosotros tenemos con este tipo de control de incendios. Las desventajas. Hablamos de las desventajas. En este caso, las boquillas de estos rociadores son de mayor costo. ¿Sí? Ahora, hay que tener también en cuenta algo. Este tipo de sistemas funciona por diluvios. ¿Sí? En los sistemas de rociadores vamos a tener de dos tipos, ¿no? Por sectores o también por diluvio. ¿Qué quiere decir esto diluvio? Que si nosotros tenemos conectado un sistema, ¿sí?, de tuberías donde están colocados estos rociadores, pues al momento de que ocurre el incendio, todos funcionan al mismo tiempo. ¿Sí? Mientras que tal vez ustedes han reconocido estos rociadores que tenemos con las ampollas, en cambio estos funcionan por sectores y se activan cuando nosotros tenemos una cantidad de temperatura que llega hasta un límite en donde se rompe la ampolla, ¿sí? Entonces, por tener este tipo de rociadores, ¿sí?, estas boquillas pues, suelen ser de mayor costo. Ahora, también nosotros podemos tener varios sistemas combinados. Podemos tener este de boquillas y en la parte externa, ¿sí?, podemos controlar los incendios también con mangueras o lo que también se conoce como monitores. Eso todo, sobre todo es en la parte industrial, ¿no? Prácticamente entonces esa es la extinción por niebla de agua. Obviamente que para hacer este diseño deberíamos nosotros conocer cuál es la presión que necesitamos en el sistema y el caudal para cada uno de los rociadores. Luego tenemos lo que es la extinción por gases inertes. Las ventajas, que los gases inertes extinguen los fuegos por dilución. Luego tenemos que esto comúnmente se utiliza en sistemas seguros en cámaras de control electrónico. Aquí viene la parte de que estamos invirtiendo una gran cantidad de aparatos electrónicos, entonces resulta que tenemos que tener un buen control de incendios para que no afecte esta parte eléctrica, ¿no? Las desventajas, que es de alto costo y ahora sí requiere un mantenimiento más riguroso, ¿sí? Y finalmente tenemos la extinción utilizando agentes químicos secos. En este caso podemos tener este tipo de sistema que comúnmente se conoce, el fosfato monoamónico, que es efectivo para incendios muy profundos. Su nombre comercial es polvo químico ABC, que aquí lo conocemos como PQS. Las ventajas es que son elementos económicos y atacan con eficacia para el tipo de fuego aplicado. Las desventajas, en cambio, que son corrosivos al contacto con agua. Es decir, que si se manejan estos polvos químicos y además nosotros tenemos la extinción con mangueras, resulta que al momento de observar el efecto en las superficies, pues puede ser que ya esté corroído, ¿no?, estas zonas. Entonces hay que tener mucho cuidado, que cuando utilizamos estos elementos químicos, enseguida hay que limpiar las superficies para que no ocurran estos eventos. Y prácticamente estos son los diferentes tipos de control que tenemos para incendios. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Perfecto. Para pozos lo que más implica es esta extensión por aguas o espumas, ¿sí? Generalmente en pozos
La verdad, no he trabajado. Lo que yo he trabajado es en refinerías. En ese caso, alrededor de los tanques se colocan pequeños rociadores y funcionan antes con unos mezcladores en donde pues realizan este efecto de espuma, ¿sí? Estos, pues, también puedo dibujarles aquí rápidamente, aquí en Microsoft, eh, Whiteboard, ¿sí? Por ser un elemento que pues, ocasiona un incendio pues, con combustible, entonces se tiene lo que son los tanques. Estos tanques alrededor se colocan unos anillos y estos anillos van a tener a una cierta distancia todos estos rociadores, ¿no? Generalmente se lo coloca en la parte más alta y ahí se va alternando de acuerdo a la altura de estos elementos. Estos se conectan directamente a un tanque en donde entra el agua, ¿sí? Y sale el espuma. Estos elementos ya son elementos mecánicos que pues, hacen la mezcla, ¿no? En pozos petroleros, ¿sí? No estoy tan seguro, pero debe de ser la misma funcionalidad, ¿no? Debe también tener un sistema contra incendios. O, bueno, tendría que ver un poco más de este tema, ¿no? Porque lo que yo tengo que entendido, que es la contingencia que tienen para que no se escape todo este elemento, es desde la base misma, ¿sí? Pero bueno, eso también puedo consultar más adelante para que quede claro esta parte, ¿no? Pero si estamos hablando de elementos que son de petróleos, derivados más bien directamente petróleos, entonces se debe de utilizar un sistema pues de espuma, que ese nos sirve para combustibles de hidrocarburos. Puedes colocar, ok, de nada. Eh, puedes colocar la lámina donde está el sistema de agua pulverizada, por supuesto. El agua pulverizada tenemos aquí. Sí, Henry. ¿Alguna pregunta de esto? Jorge, por ahí también. Veamos antes que nos dice Henry. ¿Alguna parte de esto? ¿Alguna inquietud, Henry? Bueno, no nos dice nada. Veamos qué nos dice Jorge. Sí, Jorge, por favor, tu pregunta. ¿Qué tal, José? Mi pregunta va, porque una vez vi un sistema de rociador, o sea, un rociador de estos de ampolleta, de ampolla, sobre un generador eléctrico. ¿Esto Ya, sería recomendable o conveniente o no tendría ningún problema? sí, sí tiene problemas. Fíjense que cuando justo estábamos trabajando para la empresa eléctrica y en una estación que estaba ubicada en el sur, eh, justo ellos trabajaban con un sistema, pero era muy obsoleto, eh, que era de CO2. Un sistema eléctrico, si ustedes le aplican agua, pues olvídense del aparato, ya a, se nos va a dañar, ¿sí? Un sistema eh, de incendios para aparatos eléctricos, pues depende también del costo que ustedes quieran asumir, si es que quieren perderlo o directamente si quieren controlar el incendio, pero que no afecte a la parte eléctrica, puede ser de dos tipos. Justamente del agua pulverizada, que también he visto, pero estos ya requieren una mayor cantidad de presión y también un costo alto, y también los equipos de CO2, ¿sí? Que esos pues sirven para ese caso. Ahora, si en alguna ocasión estaba puesta con ampolla, entonces yo creo que lo más seguro es que va a sufrir daños la parte eléctrica, ¿sí? Entonces, como les digo, ahí hay un costo-beneficio. Si es que ustedes quieren directamente controlar el incendio y olvidarse de la parte eléctrica, quieren pues asumir ese gasto, ¿sí? Pues ponemos las ampollas, los rociadores con ampolla, que resultan incluso más baratos. Pero si ahora nosotros no queremos perder la parte eléctrica, pues lo recomendable es esta extinción por niebla de agua, por agua pulverizada, o también se puede utilizar lo que es el sistema de CO2. ¿Sí?
Ok. Henry nos decía si es para ver los anillos donde están las toberas. Ah, ya. Sí, justamente, ¿no? Ya, perfecto. Listo. Eso es prácticamente, Jorge. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ya, muy bien. Recuerden que, bueno, yo quisiera un poco contestar todas estas preguntas de la experiencia que tengo, ¿no? Si en algún momento, pues, por ahí toque averiguar algo, de alguna cosa adicional, pues con gusto también lo hago, ¿no? Pues prácticamente esta es la extinción que tenemos de estos dos tipos, ¿no? Ok. Entremos entonces a nuestro primer tema. ¿Qué sería la extinción por extintores portátiles? Ok, hablemos de esto. Primero, la normativa que nosotros vamos a utilizar es la NFPA número 10, ¿sí? En donde, pues, las versiones más actuales, como ya les había dicho, ustedes pueden entrar en el internet y descargarse. Sin embargo, yo les entrego una versión, pues, que está habilitada al público. Estas extensiones, estos elementos portátiles, vamos a realizar unos cálculos previos y también vamos a tener unos ejemplos de aplicación. ¿Sí? Denme un segundito que quiero hacerle de esta forma. Ya, perfecto. Entonces, estos extintores portátiles vamos nosotros a analizar primero cuál es la posición en donde nosotros nos conviene tener estos elementos y según lo que nos dice la normativa, a qué altura nos vamos a conectar, en qué ocasión deberíamos colocarlos, ¿sí? ¿Qué tipo de elementos de extintores vamos a escoger para controlar el tipo de incendio? Que esto relaciona, entre otros factores, el riesgo de la edificación y también el tipo de incendio que vamos a tener. Entonces, prácticamente aquí en nuestro medio, ¿sí? ¿Alguien sabe qué tipo de extintores nosotros utilizamos aquí? Ya sabemos que el PQS, ¿sí? Vamos a tener un extintor PQS. ¿Qué otro tipo de extintores tenemos para utilizar aquí en nuestro medio, compañeros? Por aquí, Edgar Yepes, creo que alzó la mano. El, el de CO2. Ya, muy bien. El de CO2 y el de PQS. Prácticamente Sí. esos son los sistemas, los extintores que nosotros utilizamos en nuestro medio, ¿no? Hay unos de agua también. También, muy bien. También tenemos lo que son los de agua, ¿sí? Eh, pero esos ya van a requerir pues unas condiciones mínimas o unas condiciones muy básicas para controlar este incendio, ¿sí? También a los de agua. Entonces, prácticamente lo que tenemos en nuestro medio son tres. También por ahí nos habla Jorge de tipo K, perfecto. O el agente limpio que también nos habla Sebastián, ¿no? Pero entre los generales tenemos estos tres. Ya vamos a hablar a agente limpio o agente halógenos que también tenemos de aquí, ¿no? Tenemos entonces el extintor PQS, el CO2 y el de agua. ¿Sí? Hablemos de manera general. Recuerden que más adelante pues ya vamos a ver todos estos tipos que también nos están hablando algunos compañeros, ¿no? El extintor con cocina, que es K, ¿sí? Pero obviamente debemos de conocer algunos parámetros antes de entrar en este tipo de K, ¿no? Ok. Entonces, prácticamente esto es nuestro extintor que nosotros utilizamos en nuestro medio. Ahora, aquí nosotros vamos a tener también dos diferentes tipos de extintores comerciales. Hablo de la parte comercial. Tenemos el que compramos muy barato, que es el extintor chino. Sí, hablemos del PQS, un PQS de 10 libras. Tenemos el extintor chino y también tenemos el extintor americano. Sí. ¿Alguien sabe cuánto cuesta estos extintores chinos? ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea de cuánto cuesta? Sí, por favor, Edgar. Estos están en el mercado entre 15 a 20 dólares más o menos, los chinos. Perfecto, muy amable, Edgar. ¿Y los americanos cuánto están más o menos?
Eso sabemos. ¿No? Veamos qué nos dicen en el chat. Tampoco nos dicen nada, ¿no? Unos 15, 20 dólares. Ahora, unos americanos, sí, tal vez los valores ya, para que tengan una relación, es de 8 a 10 veces lo que cuesta un extintor normal, ¿no? Un chino, ¿sí? Entonces, aquí en nuestro mercado, lo que nosotros nos gusta es que cueste menos. Es que sea BBB, ¿sí? Entonces, estos extintores, pues cuestan más o menos unos altos, ¿no? De 60 a 80 dólares, justamente lo que nos dice Edgar, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuál requerimos aquí utilizar? El chino, ¿no? Ahora, hablemos de otras consideraciones. Primero, como ya sabemos cuáles son los tipos generales que hay aquí, ahora podemos ver también las partes. Tenemos el cilindro, ¿sí? Que es el elemento que va a estar, que contiene el agente extintor. Tenemos el manómetro, el mango, la palanca, el pasador de seguridad, la abrazadera o precinta de seguridad. Tenemos el panel de instrucciones y la tarjeta de mantenimiento e inspección, que generalmente esos dos datos del panel y la tarjeta, pues resultan que están en la misma ubicación, ¿sí? Ok. Ahora, dado todos estos datos, ¿sí? Hablemos un poco de lo que es el manómetro. ¿Quién nos mide el manómetro? Bueno, esa es una respuesta muy obvia. Todos deben saber que el manómetro nos mide lo que es la presión. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿El manómetro me sirve para saber si es que está lleno o vacío el extintor? ¿Sí o no? Veamos, ¿qué dice? Es decir, que si yo veo que el manómetro marca la presión máxima, yo puedo asumir que el extintor está lleno. Buenas tardes. No, porque lo que es el manómetro con el tiempo se va descargando el extintor, entonces se va bajando la pluma. Entonces, si es que no se utilizó, el extintor puede estar lleno, por ejemplo, con el agente químico en la parte interior, pero lo que está es descargado. Perfecto, muchas gracias, Byron. Justamente esa es la respuesta. Un manómetro nunca nos va a decir que si está lleno o vacío. ¿Por qué les digo esto? Comúnmente llegamos a tener estos errores, ¿no? Vemos que el manómetro pues marca correcto y resulta que no tenemos nada en el extintor. La única forma de ver y de verificar que nosotros tenemos el extintor lleno, pues es con el peso, así de simple, ¿sí? Edgar está solicitando permiso para la pantalla. ¿Sí está bien, Edgar? ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿O fue un error? Fue un error. Estaba Ya. borrando el chat. Ya, no hay problema. Los PQS llevan manómetro y los CO2 no. Ya, ¿cuál es la razón? Pues los PQS nosotros vamos a tener que para liberar este tipo de elemento necesitan una presión mínima, ¿sí? Pero en cambio los CO2 va a estar embotellado directamente con, perdón, más bien los PQS tienen una variación de presiones, ¿sí? Mientras que los CO2 se los puede realizar el uso una sola vez. Sí, entonces, más o menos por eso es la razón en que nosotros tenemos estos manómetros en los PQS. ¿Sí? A ver, entonces, vámonos con la otra parte que les quería mencionar aquí. Y justamente aplicando estos dos tipos de extintores que les había nombrado, los chinos y los americanos. Cuando nosotros hablamos de inspecciones o mantenimiento de los extintores, vamos a tener prácticamente dos tipos de mantenimientos. El primer mantenimiento, que llámenlo de una forma física, en donde se observa la manguera, se observa el cilindro, se observa el manómetro, en realidad toda la parte física del extintor. Y tenemos otra prueba, que es la prueba hidrostática. Esta prueba hidrostática nos sirve para ejercer presión a estos extintores, que esa presión va a depender también del tipo y el tamaño del extintor, el agente que ustedes vayan a almacenar, ¿sí? De tal forma que, estas pruebas hidrostáticas son muy altas, son muy costosas, ¿no? Relativamente al extintor hablo. Ahora,
las pruebas físicas, ¿sí? Si ustedes contratan una empresa en donde directamente les distribuyen los extintores, nosotros podemos saber que estas pruebas se realizan cada 6 meses, cada una vez al año, unas 3 veces al año, de parte trimestral, ¿sí? En realidad, la empresa directamente va a estar regida por las normativas en FPA, en donde nos establecen las condiciones mínimas de las pruebas. Ahora, vámonos con las pruebas hidrostáticas. Como les decía, ¿qué es lo que hace esta prueba? Ejerce presión en este cilindro y se puede observar cuál es la presión recomendada que va a tener de aguante el cilindro. Ahora, las pruebas hidrostáticas, ¿cada cuánto creen que se lo realiza según la normativa NFPA? O, bueno, según lo que se utiliza aquí en nuestro medio. ¿Cada cuánto hacen estas pruebas? ¿Alguien conoce esto? ¿No? ¿Nadie? Bueno, generalmente estas pruebas se lo realiza cada 5 años. ¿Sí? Ok. Ahora, vámonos con la pregunta clave. ¿Ustedes harían una prueba hidrostática a un extintor chino? ¿Qué dicen? Y si no la hacen, ¿por qué no la hacen? O si la hacen, ¿por qué la harían? ¿Qué dice? ¿Alguna persona? ¿Nadie? Sí, por favor, Edgar. Yo no le haría una prueba hidrostática a un extinguidor chino porque no tenemos una garantía de que hayan cumplido con los materiales básicos estandarizados por la NFPA. Entonces, eso puede ser un motivo de que el extinguidor o las mangueras no resistan la presión. Así es, Edgar. Y aprovechando la participación de Edgar, por favor, ¿sabemos, Edgar, cuánto es el tiempo de vida que tenemos de un extintor chino? Hablando de un valor promedio. No, la verdad que no. Lastimosamente aquí en el Ecuador usamos el chino por el costo, porque si ponemos en una cotización un extinguidor americano versus el chino, o sea, perdemos todo. Entonces eso nos obliga a poner siempre el chino. Así es, sí. Más o menos yo les diría que tenemos, por supuesto, más barato sale comprar uno nuevo. Muchas gracias, Raúl, ¿no? Y también por ahí nos dice Freddy que es la relación costo y beneficio. Así es. Ahora, yo diría que un chino como tiempo de uso o tiempo de vida máximo, ¿sí? Yo diría que tiene 1 año de vida, ¿sí? Ahora, si ustedes, claro, pueden ajustarse a un tiempo más lejano, ¿sí? Unos 2 años, pero no es recomendable. Ahora, justo lo que nos dice, lo que nos dije al anterior compañero, ¿no? Ya se me olvidó el nombre, mil disculpas, soy malo con los nombres. Edgar, justo lo que nos dijo Edgar, que un chino no nos garantiza la capacidad de presión que tiene que aguantar un cilindro, ¿no? Entonces, ese es el problema que en algunas ocasiones también llevamos a cometer errores aquí, porque es como una anécdota, no me pasó a mí, sin embargo, me habían contado que resulta que los venezolanos, pues no quiero hablar mal de los venezolanos y esperemos que no haya, bueno, sí, esperemos que haya algún venezolano aquí, sin problema, también nos podemos nutrir de su experiencia. Sin embargo, justo los venezolanos pues deben de tener sus normas, también sus vigencias, todo lo que hacen, la revisión contra incendios desde su país, pero cuando vienen acá pues buscan un trabajo y resultan que siempre se van por el costo más barato, ¿no? Y no siguen algunas reglas que tenemos aquí. Pero bueno, esa es una parte social que tampoco no me quisiera meter. Si hay algún venezolano aquí, pues no quisiera tampoco ofender, ni mucho menos, ¿sí? Pero esta persona realizó esta prueba y no, pues hizo
la seguridad correspondiente, ¿no? No siguió los pasos que se debe seguir para realizar este tipo de pruebas. Y resulta que el cilindro reventó y esta persona murió. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas pruebas, ¿no? Como les digo, pues generalmente esto se lo realiza para estos extintores que ya tienen unos estándares más altos, que son los americanos. Un tiempo vida de un americano yo diría que está entre unos 10 a unos 15 años, pues resultan, justamente por el costo, pues un tiempo de vida mayor, ¿sí? Así que no les recomiendo que hagan cualquier tipo de revisión hidrostática con el sistema para estos extintores chinos, ¿no? Perfecto, ahora, ¿cómo lo aplicamos? Aquí en los extintores chinos nosotros vamos a tener el tipo de incendios. Ya vamos a hablar más adelante de esto, ¿no? Pero podemos tener una previa de estos valores. Tenemos el tipo de incendio A, B, C, D, K. Y fíjense que aquí también tenemos una tablita. El A me sirve solamente para este tipo, el agua, perdón, me sirve para este tipo A. El agua y espuma química A y B. El polvo químico seco puede servir para A, B, C. Sin embargo, aquí hay que analizar algunas cosas, ¿no? El dióxido de carbono tenemos para el B y C, nos sirve para el A. Y aquí tenemos las diferentes opciones, ¿no? El polvo químico D para metales, el de potasio que se habla, el de K, que es para grasas, que es para los restaurantes, que por ahí mencionó alguno, ¿no? Entonces, prácticamente esta tablita, pues ya vamos a desglosarla. Pero recuerden que el tipo de extintor, que existen varios, no solamente lo que nosotros hablamos de agua, sino que también de agua, polvo químico o CO2, resulta que hay más, en el mercado existen más clases, ¿no? Ok. Esto es prácticamente con los extintores portátiles. Lo que nosotros vamos a analizar es a qué distancia le colocamos y cuáles son los convenientes para los diferentes tipos de edificación. ¿Sí? Esto es prácticamente con los extintores portátiles, compañeros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Sí? ¿Todo está claro? Perfecto. Ahora, tenemos lo que son los sistemas de tuberías verticales y gabinetes. Lo que vamos a utilizar aquí sería la normativa NFPA número 14. Vamos a hacer unos cálculos previos y también unos ejemplos de aplicación. Perfecto. Recuerden, estamos hablando de forma general, no estamos hablando de forma puntual. Entonces, para lo que son sistemas de rociadores, sistemas de mangueras, ¿sí? Vamos a tener generalmente de dos tipos, ¿sí? Entonces, uno sería el seco y el otro sería el húmedo. El que nosotros utilizamos generalmente es el húmedo, ¿sí? Ahora, hablemos del húmedo. Y en cualquier edificación, a lo mejor ustedes han visto este tipo de sistema. Ok. De forma general, compañeros, en un sistema contra incendios, ¿desde dónde parte? ¿Sí? Si hablamos de mangueras, por supuesto. ¿En dónde inicia el sistema? ¿En qué punto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede ayudarnos con esto? ¿Desde dónde partimos? Desde la bomba, nos dice Freddy. Más atrás, Freddy. ¿Desde dónde partimos? Tal vez desde la cisterna. Perfecto, muchas gracias, Raúl. Justamente desde ahí comenzamos. Sí, recuerden que estamos hablando de un sistema húmedo. Primero viene la cisterna y luego viene la bomba. Ok, entonces, este es un sistema general, como les dije, ¿no? Vamos a tener entonces lo que es la cisterna, luego viene la bomba, ¿sí? Y finalmente viene toda la conducción para conectarnos con los gabinetes, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de forma general. Es solamente para tener una idea de cómo vamos a hacer este diseño.
Más adelante ya vamos a desglosar cómo vamos a hacer el análisis, ¿no? Entonces, este es un sistema húmedo, ¿sí? Generalmente también se debe de colocar lo que es un bypass, ¿sí? Que esté conectado con la parte de la siamesa en la parte externa de la edificación. Ok, hablemos del sistema húmedo. Ya dijimos que el primer punto en donde nosotros vamos a tomar sería la cisterna. Muy bien. Justo apelando a las personas que tenemos conectadas aquí. ¿Cuál sería el volumen mínimo que utilizamos en la ciudad de Quito? ¿Sí? ¿Cuánto es el volumen mínimo que tenemos en la ciudad de Quito? El sistema de rociadores ya vamos a verlo más adelante, ¿no? Muchas gracias, Edgar. Ahí nos está contestando. 13 metros cúbicos. El cuerpo de bomberos entonces toma este valor, ¿sí? Y revisa que dependiendo de del tamaño del sistema, del tipo de riesgo, de la edificación, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener un volumen mínimo de funcionamiento. 13 metros cuadrados. Esto sería para la ciudad de Quito. Por favor, ¿alguien es de Guayaquil? ¿Alguien sabe en Guayaquil cuánto es la cantidad de volumen mínimo para sistema contra incendios? ¿Cuánto es el volumen mínimo de la cisterna? ¿Alguien sabe? ¿No? Ok, no hay problema. Igual también pues estamos aprendiendo, ¿no? En la parte de Guayaquil nos dice un valor de 23 metros. Yo que estoy poniendo cuadrados. 23 metros cúbicos. ¿Sí? Llegan valores hasta incluso de 25 metros cúbicos. Aquí en Quito también he escuchado valores que van hasta 15 metros, 16 metros cúbicos, ¿sí? Pero bueno, ¿de dónde sale esta cantidad? 13 o 23. En la normativa de aquí de Distrito Metropolitano de Quito, ¿sí? Hablamos de las RTQ. Las RTQ saca este valor de 13 metros cúbicos. Pero recuerden que nosotros estamos hablando de una normativa de la NFPA, que es la internacional. En la NFPA nunca nos habla de un volumen mínimo. Esto no. ¿Sí? La NFPA nos dice que tiene que ser calculado para el caudal de funcionamiento del sistema multiplicado por el tiempo de respuesta del sistema, que va a depender del riesgo de la edificación. ¿Sí? Así que este valor de 13 metros cúbicos en la normativa NFPA no existe. Incluso si hacemos los cálculos vamos a tener un valor de 11.8, me parece que es. Este igual ya vamos a sacar, ¿no? Entonces, hasta ahora no he encontrado por qué sale este valor de 13 metros cúbicos. Ahora, yo tengo alguna respuesta, ¿no? Bueno, este es el cálculo que nos da 11.8, 11 punto y pico. Resulta que aquí en Quito dijeron, no, ¿saben qué? No utilicemos esos decimales, pasémonos a un valor de 2. 12, pero bueno, y ahora necesitamos tener un factor de seguridad. Ok, entonces pasémonos a 13 directamente. Lo asumo así. Porque este valor de 13 metros cúbicos no sale en ningún momento de cálculo hidráulico. ¿Sí? De igual forma, en la parte de Guayaquil, este valor pues no sale de un cálculo, hidráulico, sino que la NFPA aplica que sería el caudal del sistema multiplicado por el tiempo de respuesta. Ese es prácticamente nuestro cálculo del el volumen según la NFPA. ¿Sí? Pero bueno, vamos a analizar todos estos datos. Ahora, ¿por qué creen? ¿Sí? Solamente como preámbulo. ¿Por qué creen que en la ciudad de Quito necesitamos menos cantidad de agua que en la ciudad de Guayaquil? Veamos, solamente una respuesta así de manera general. ¿Qué creen? ¿Por qué necesitamos un mayor volumen?
¿Alguien? Por la temperatura que es más baja. Bueno, es una buena respuesta, ¿sí? Nos quedamos con esto, Raúl, ¿no? Por la temperatura más baja, lo mejor Guayaquil necesita más cantidad de agua. Pero bueno, hay menos oxígeno. Bueno, también por ahí hay otra respuesta, ¿no? Me parece muy buena, ¿no? Esto de hay menos oxígeno, sí, pero esto también va a repercutir directamente en el funcionamiento, la eficiencia de la bomba, ¿no? Por la forma de la ciudad, esta es una respuesta nueva, ¿sí? ¿Qué tal bien? Tal vez vale la pena eh, también analizarla un poco, ¿no? La forma de la ciudad. Sí, 13 metros cúbicos. Bueno, hay varias condiciones, ¿no? Sí, pero estamos claro que sí hay una respuesta. Por ahí nos dicen por la temperatura más baja, porque en Quito hay menos oxígeno, por la forma de la ciudad. Perfecto. Entonces, está claro que sí sabemos que, pues parece lógico que en Guayaquil sí necesitamos una cantidad mayor de agua para el sistema contra incendios. Y en Quito, a lo mejor una cantidad menor. Perfecto. Le dejamos hasta ahí. Y luego vamos a analizar estos datos, ¿no? Listo, con esto hemos conversado acerca del depósito. Estamos hablando de un sistema húmedo. Recuerden que aquí vamos a tener dos, seco y húmedo. Húmedo, recordando, va a estar directamente relacionado con que el agua va a estar presente todo el tiempo en el sistema, ¿sí? Mientras que un seco, pues no va a estar el agua, sino que va a estar presurizado con aire dentro del sistema de control de incendios, ¿no? Entonces, porque nosotros necesitamos que el equipo esté presurizado, si estamos hablando de un sistema convencional, ¿sí? Con el que siempre hemos visto en nuestro medio, entonces la bomba vamos a tener con dos tipos, la bomba principal y la bomba Joker. ¿Sí? Perfecto. Eso también es conocimiento de todos. ¿Para qué o cuándo funciona la bomba? Hablemos de la bomba Joker o la bomba secundaria. ¿Cuándo funciona esa bomba? ¿Alguien? ¿Alguna persona? ¿Para qué se imaginan que funciona la bomba Joker? Para compensar la presión. Mantienen la presión, la Joker. Para compensar la presión. Sí, tal vez para compensar la presión. Sí, definitivamente sí, ya entendí la respuesta. Sería para compensar la presión en el caso de pérdidas. Henry, en cambio, nos dice mantiene la presión la Joker. Perfecto. Eso es prácticamente lo que hace la Joker. Mantiene presurizada todo el sistema. Y en el caso de que haya alguna fuga, compensamos esa presión. ¿Sí? O sea, es muy sencillo. Cuando nosotros abrimos la manguera, si estamos hablando de un sistema húmedo, nosotros requerimos que inmediatamente cuando la abrimos, pues salga todo el agua, ¿sí? Entonces, la bomba Joker mantiene todo el flujo con presión, de tal forma que cuando se abra, sale inmediatamente. Si no tuviéramos la bomba Joker, deberíamos esperar que todo el sistema se presurice con la bomba principal y al momento de accionar la manguera, pues comience a salir el agua con la presión que se requiere, ¿sí? Entonces la bomba Joker es prácticamente por ese dato. Ahora, la bomba principal, pues ya sabemos, como es principal, funciona cuando nosotros accionamos la manguera. Bomba Joker, cuando tenemos fugas. Bomba principal, cuando nosotros accionamos el sistema, ¿sí? Entonces prácticamente tenemos estas bombas, luego viene toda la distribución, venimos con las mangueras en cada uno de los pisos donde se requiera, ¿sí? Y pues también tenemos la siamesa. Esta siamesa tiene que estar conectada con, no, ya le dibujé mal, tiene que estar conectada con una válvula check, de tal forma que no permita el reingreso de agua a esta parte, ¿no? ¿Para qué sirve esta válvula siamesa? Pues simplemente viene el cuerpo de bomberos, se conecta con la siamesa y comienza a distribuir el agua luego de que nosotros hayamos vaciado nuestra cisterna,
¿sí? Entonces, luego de que ha transcurrido el tiempo de respuesta, entonces viene el bombero, se conecta y también pone en funcionamiento todas las mangueras. O en el caso de que también tenemos conectados rociadores, puede ser que también estén conectados y ponen en funcionamiento esos elementos, ¿sí? Entonces, esto es un factor de seguridad que también nosotros le conectamos al sistema. Por favor, tengan en cuenta esta parte, porque en algunas ocasiones por ahí alguien me preguntó, o alguien ha visto, que esta válvula check le ponen al sentido contrario, ¿sí? Y dicen que nuestro sistema contra incendios va a servir para alimentar el carro de bomberos, ¿sí? Eso es un error que tal vez en nuestro medio estamos ocasionando mucho. La normativa NFPA no nos dice eso. Ahora, imagínense, nosotros estamos diseñando nuestro sistema para un tiempo de respuesta y resulta que también debemos alimentar al cuerpo de bomberos que viene con su carro, ¿no? Ese es un problemísimo que tal vez aquí estamos ocasionando, ¿no? No es así. El cuerpo de bomberos lo que viene es dar un mayor factor de seguridad al sistema o ponerle en funcionamiento luego de que pues hemos vaciado la cisterna. Jorge nos pide la palabra. Sí, Jorge, por favor. Hablamos ahorita de ponerle obviamente la bomba principal y la bomba jockey. En algunos sistemas he visto que también ponen un tanque hidroneumático adicional de esto. ¿Sería necesario? Yo creería que no. Adicional, no, como tan necesario no, pero lo que sí podríamos nosotros tener es, bueno, en realidad hay sistemas que son mucho más especiales, en donde tanques hidroneumáticos también suplen el funcionamiento de de la bomba principal. Son unas camisas con un tanque, ¿sí? En donde se almacena el agua y funcionan correctamente. Pero aquí en nuestro medio, en cambio, generalmente, si es que no podemos poner una bomba Joker o si es que nos queremos ahorrar en esa parte, se puede colocar un tanque hidroneumático, ¿sí? Para Pero cubrir sería en lugar de. en lugar de, por supuesto. Pero poner una bomba principal, una Joker y un tanque hidroneumático, no le veo el objetivo. Porque el tanque hidroneumático, El sí. objetivo nos dijeron que era para las sobrepresiones, para evitar el golpeteo que se produce más al cierre que a la apertura. Entonces sí me quedé medio me quedé pensando en eso, entonces ahorita aprovecho preguntando. Sí, por supuesto. Ahora, el tanque hidroneumático puede solventar algunos errores del golpe de ariete. ¿Qué diría? Tal vez. Pero generalmente tal vez estamos confundiendo porque hay unos tanques que nos permite realizar este efecto o nos evita este efecto de golpe de ariete. Sí hay tanques, pero que sea un tanque hidroneumático no le veo. Porque el tanque hidroneumático, el funcionamiento es muy sencillo. Tenemos una bomba, ¿sí? Tenemos un compresor. Entonces, cuando nosotros, generalmente en agua potable, cuando nosotros, este tanque hidroneumático va a tener un volumen de agua y un volumen de aire. Este volumen de aire, de agua, es el que se necesita para pues, alguna llave, algún sistema de agua potable. Entonces, el compresor, cuando hay una disminución de presión, entonces lo que hace es prenderse, empuja el agua por medio de este flujo de aire y comienza a despejar el agua en todo el sistema. Cuando se termina de vaciar el agua, lo que hace poner en funcionar ahora es la bomba. La bomba trae el agua desde algún punto, llena nuevamente este flujo y comienza otro ciclo, ¿sí? Entonces, esto se puede suplir para que en nuestro medio, la normativa no nos dice que podemos poner un sistema hidroneumático en función de una Joker, ¿no? Pero ahí en nuestro sistema, pues funciona, en nuestro medio funciona, pues muy bien, no le veo problema, ¿no? Pero esto que evite un golpe de ariete, en la parte hidráulica nunca he visto. Más bien, sí he visto lo que son unos tanques y estos tanques evitan con respecto a la captura del aire dentro de este mismo elemento,
evita entonces el retroceso o ese esfuerzo físico para que la bomba no sea afectada por este golpe de ariete, ¿sí? Pero, bueno, también puedo verificar un poco más la información, pero en realidad en la parte hidráulica, un tanque hidroneumático, pues, eh, ponerle adicional como la bomba principal y la bomba Joker, como que por ahí no estamos tal vez asumiendo otros valores, ¿no? Pero bueno, también puedo revisar esa información, pero no me resulta muy coherente utilizar un tanque hidroneumático para disminuir los efectos del golpe de ariete, a más de la bomba principal y la bomba Joker, prácticamente. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Jorge, no sé si quedó claro. ¿O estamos con otra pregunta, Jorge? ¿No? Perfecto. Ok, entonces. Listo. Continuamos entonces. Ahora, el sistema seco. Hablemos del sistema seco. El sistema seco lo que hace, lo que tenemos aquí, pues ya no vamos a tener la cisterna. El sistema seco se alimenta directamente de la siamesa. Ojo que estamos hablando de forma general. Dentro del sistema seco también podemos tener un sistema manual, que en este caso es esto, manual, un semiautomático o automático. Y del húmedo también vamos a tener estos tipos de sistemas. Pero un seco es prácticamente esto, ¿sí? El sistema ya no está con agua, ¿sí? Ya no va a estar con agua todo el tiempo, sino que la tubería está totalmente seca. Entonces viene el cuerpo de bomberos, alimenta todo el sistema, ¿sí? Y comienza a funcionar. Estos dos tipos de sistema pues van a tener sus requerimientos mínimos. En seco no podemos poner en edificaciones de más de 2 pisos. Para un área no mayor a 1000 metros cuadrados. El húmedo, pues ahí sí ya podemos poner a algunas otras condiciones adicionales. Esto también nos habla de la normativa de cuándo implementar estos tipos de sistemas. Sí. Entonces, no, ¿cuál resulta más barato? Pues obviamente que el seco. No tenemos ningún elemento mecánico que nos permita hacer la distribución, ¿sí? Y directamente tomamos el agua del cuerpo de bomberos o del camión. Entonces, este tipo de sistema en Guayaquil sí lo he visto. No comúnmente, pero sí he visto que tienen este tipo de sistema. Aquí en Quito generalmente manejamos este tipo húmedo, ¿sí? En Guayaquil, pues ya está desapareciendo este y también está directamente tomando el sistema húmedo, ¿no? Ahora, ¿cuándo colocamos un sistema seco o cuándo colocamos un sistema húmedo? Eh, digamos, estamos en un edificio de 2 plantas. ¿Puede funcionar un sistema seco? ¿Puede funcionar un sistema húmedo? ¿Cuándo ustedes colocarían un seco o cuándo colocarían un sistema húmedo, compañeros? ¿Qué dice? Claro que tiene que haber algunas condiciones, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo colocamos un seco o cuándo colocamos un húmedo? ¿Cuándo creen? Tal vez por ahí alguien va a decir, bueno, porque quiero ahorrarme dinero, pues voy a poner un seco. Perfecto. Va el cuerpo de bomberos y le dice, no, no puedo poner este seco. ¿Sí? Pero resulta que sí funciona. ¿Sí? Tiene un edificio de 2 pisos, entonces puede funcionar un sistema seco. ¿Cuándo colocamos o cuándo ustedes colocarían un seco o un húmedo? ¿Qué me dicen? ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie se anima. Bueno, en realidad es muy simple. A ver. Vámonos por esa parte. Primero,
el seco cuando no podamos construir una cisterna, de acuerdo al grado de peligrosidad de la edificación. Perfecto, ya aparecieron algunas respuestas, ¿no? Depende del tipo de material, nos dice por allá Diego. El seco cuando no podamos construir una cisterna, de acuerdo al grado de peligrosidad de la edificación. Bueno, Raúl tiene mucha razón. Yo creo que sí, porque nosotros queremos que inmediatamente salga el agua, pues a lo mejor resulta que es más conveniente tener un sistema húmedo, ¿sí? Ponle el tiempo de respuesta. Dependiendo de la infraestructura, bueno, también, ¿sí? Nos dice Edgar, el seco cuando no podamos construir una cisterna, también es una solución pues directa, ¿no? Dependiendo del tipo de material, eso sí no entendería, pero bueno, el seco cuando la carga térmica es baja. La carga térmica es baja, por supuesto. Y eso también va a depender del tipo de edificación y el tipo de riesgo que tengamos en la edificación, ¿sí? Entonces resulta muy conveniente. Henry también nos dice, el sistema seco lo colocamos donde tenemos la posibilidad de congelamiento. Esa es la respuesta del agua en la tubería. El agua está hasta la válvula de control y las aguas abajo de la válvula de tubería está seca. Muy bien, muchas gracias, Henry. Prácticamente esa es la respuesta. ¿Sí? Claro que todas las otras tienen cierta razón, ¿no? Pero esta sería la parte principal para colocar un sistema seco o un sistema húmedo. Recuerden que las normativas en FPA están basadas en otro tipo de ambiente, que es el de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos van a tener un sistema, la cantidad, la variación de temperatura es tan baja que resulta que el agua se congela. Y tener un sistema húmedo en agua congelada en esas temperaturas bajas, pues ya no nos va a quedar nada de funcionar el sistema, ¿no? Entonces, pero el sistema seco nos sirve directamente para tener una alimentación totalmente independiente de algún almacenamiento, ¿sí? El seco también puede tener una cisterna, ¿sí? Se puede también colocar una cisterna. Y cuando se coloca estas cisternas, pues lo que se implementa es un anticongelante en la cisterna, ¿no? Que también puede servir. Pero todo el sistema funciona como de parte seca, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver más adelante estos dos tipos de sistemas, ¿no? Sin embargo, si es que tenemos un seco con una cisterna, ya sería automático. Y de tal forma que la bomba, ya no vamos a tener dos bombas, sino que vamos a tener una sola bomba, una bomba principal, ¿sí? Ya no vamos a tener dos, porque ya no necesitamos tener presurizado el sistema. La presión directamente se ejerce con el aire, ¿sí? Ya, ok. Muchas gracias, gente. También dice, la estación de válvulas debe estar climatizada, por supuesto. Eso es importantísimo para que no haya problemas de congelamiento en estos tipos de accesorios, ¿no? Listo, entonces fíjense que hemos hablado de una parte general acerca de estos tipos de sistemas. Sistema seco y sistema húmedos, ¿sí? Entonces, prácticamente eso es lo que vamos nosotros a analizar con los sistemas de tuberías verticales y gabinetes. Vamos a los diseños de sistemas de rociadores. Entonces, antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta de esto, compañeros? ¿Alguna inquietud? Con caudales, con diámetros, esto sí vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando ya entremos netamente a lo que es el diseño. ¿Ninguna pregunta? Perfecto. Vámonos entonces a este otro tipo de sistema. Sistema de tuberías verticales y gabinetes. Entonces aquí vamos directamente a trabajar con la norma NFPA número 14. Esta norma pues es un libro pues, muy grande perdón, ya estábamos acá en el diseño del sistema de rociadores, en donde la normativa NFPA número 13 pues ya es un volumen muy grande, en donde va a depender primero del tipo de edificación, del tipo, de la altura de que tienen que van a conectar estos rociadores. Luego también va a depender de el tipo de diseño que vayan a hacer, por diluvio o por áreas, ¿sí? Todo esto vamos a ver más adelante.
Pero prácticamente el sistema va a ser idéntico a lo que hablamos de gabinetes. Solamente que en lugar de gabinetes, sí, se podrían colocar lo que son los rociadores. ¿Sí? En donde vamos a tener la cisterna, una bomba principal, una bomba Joker, pues la siamesa y prácticamente todos los aparatos que hemos hablado con el sistema 1, entre otros accesorios adicionales. ¿Sí? Vamos a hablar de un cálculo de dotación, unos cálculos previos y unos ejemplos de aplicación. Lastimosamente por el tiempo, ¿sí?, no vamos a hablar de los diferentes sistemas que tenemos para los rociadores. Vamos a trabajar con un único sistema de rociadores que es el estándar, ¿sí? Pero el proceso de cálculo, cuando ustedes utilicen otro tipo diferente de sistema de rociadores, pues prácticamente es el mismo, ¿sí? Listo, entonces con esto tenemos este temita de sistema de rociadores automáticos. Compañeros, vamos a tener aquí nuestro primer break, ¿sí? Son las 7:30. Si no tenemos ninguna pregunta hasta aquí, entonces podemos llegar hasta este punto. Continuamos al regreso, vamos a coger unos 20 minutitos de descanso, ¿sí? Ustedes pueden ir a merendar, lo que deseen. Regresamos, por favor, 10 para las 8, compañeros. ¿Sí? Listo. No, El video... no nos salimos, ¿no es cierto?, de la reunión. No salgan de la reunión, déjenle nomás ahí, no salgan de la reunión. Es más, incluso yo voy a dejar el video que siga, no voy a cortarle porque si no se van a crear 2 videos, ¿sí? Y no nos conviene por esa parte. Entonces, vamos a dejar, no van a mover absolutamente nada, déjenle nada más que siga grabando y nos vamos a nuestra merienda, compañeros, ¿sí? Que tengan un buen provecho. Okay.